alguno tiene ganas o no acá, la verdad que no es para con vergüenza, ni tampoco están obligados a hacerlo, pero algunos tiene ganas de ustedes de decir, bueno, yo tengo esta idea de mi mensaje en pocas palabras. El que quiera, antes de que empecemos, que lo diga, porque es muy importante. Si sabe algo de este libro de Eva Perón, si algo de lo que quiera decir, dígalo. El que no quiera, que no lo haga y arrancamos. Pero ahora después les explico por qué. El que quiera, que lo diga, ¿Se escucha? Un mensaje, Poli, calmate. Hola, enfermero. Se escucha. Pregunta, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien. Entonces, Mati, sos vos. Bueno, yo por qué les hacía esta pregunta, no es para... La idea es... Está bueno igual, nos vamos a ir soltando de a poco, pero la idea es que saber qué tenía cada uno de ustedes en lo posible de idea de este libro. No es cualquier libro de Eva. Todos sabemos que está La razón de mi vida y todos también sabemos que hay un montón de discursos o escritos, o la Eva doctrinaria que también escribía y que aportaba a la formación doctrinaria de los cuadros, pero este es un libro muy particular porque es un libro que Eva en cierta forma lo escribe muriéndose, los últimos meses de su vida, o sea, a sabiendas de que se estaba muriendo. Y bueno, hay un solo capítulo de los 30 manuscritos, que es Mi voluntad suprema, el resto ella lo fue dictando y colaboradores se fueron encargando de escribirlo a máquina. Bueno, a la muerte de Eva Perón, el 17 de octubre del 52, en el año que muere Eva, se encarga de leer a todos los compañeros que habían asistido a ese acto, por cierto, multitudinario, Mi voluntad suprema, y bueno, y afirmaba Perón por ese entonces que iba a ser publicado a la brevedad. Por una cosa u otra, que todavía por ciertos historiadores no queda claro qué pasó, pero no se publicó. Cierto es que llega la revolución fusiladora, el golpe del 55, y sucede que quien estaba encargado por parte de la fusiladora de hacer un recuento, una especie de revisión de los bienes de Eva y de Perón, que todavía estaban en el Estado, bueno, encuentra esta obra y la oculta. Tanto es así que queda oculta, como también quedó oculto en su momento el cuerpo de Evita, digamos, uno no puede asombrarse de esto. Todo lo que venía de Evita fue con mucha pasión, tanto a favor o en contra, ¿no? Es lo que despertaba Evita. Y bueno, esta obra quedó oculta durante 35 años. En 1987, un día el diario La Nación publica que una casa de empeño justamente ponía a subasta esta obra original. Llaman a un famoso historiador, perdón, Anabel. Pensé que estaba levantando la mano, compañera, perdóname. Bueno, no se te escucha, desmuteate. No, apreté sin querer. Está bien, no hay drama. Bueno, esta famosa casa de empeño llama a un historiador que para los del palo del campo historiográfico del revisionismo histórico es muy importante, que es Fermín Chávez, que fue un permanente consultor por parte de Eva, de la parte intelectual, de lo que implica hablar de la identidad nacional y forjar al hombre peronista, de la mujer peronista, y Fermín Chávez da cuenta a la casa de empeño que la obra es fidedigna, que certificadamente es escrita por Evita. Esta casa de empeño la subasta en 1987, es decir, 35 años después del golpe militar, donde desaparece. Allí un tal Benedetti, que es un empresario muy conocido de Villa Ballester, peronista también, la adquiere. Y bueno, y ahí empiezan a editarla, tanto Fermín Chávez como otros peronistas la empiezan a editar, pero aparecen, claro, la hermana de Evita, que se niegan en principio a reconocer que la obra es fidedigna, dicen que es apócrifa, que no existe, que no la escribió Evita y demás. Bueno, hay obviamente, litigio al respecto de la obra entre la familia y quienes, entre ellos Antonio Cafiero, que había sido ministro de Comercio en épocas de Perón y que dice, no, sí, yo doy fe
que la obra es fidedigna. Yo la vi, Evita, la escuché, me comentó que la estaba escribiendo meses antes de su muerte. Tal es así que la justicia determina que sí, que la obra, después de peritajes caligráficos, testimoniales, etcétera, que la obra es fidedigna, pero le permite a las hermanas de Eva II, digamos, hacerse responsable de vender o no vender la obra. De ahí es que salen algunas ediciones que no proliferan. Cuando digo no proliferan, no es que explota. Y bueno, en el 2006 recién la justicia dictamina que la obra es absolutamente fidedigna. Ahora bien, ¿por qué es una obra que tiene esta historia detrás? ¿Qué pasa con la obra en sí? La obra en sí es una obra brava. Cuando uno dice brava, para que hablemos nuestro lenguaje, siendo Evita como la conocemos, de carácter, donde es frontal, donde su voluntad era extraordinaria, donde era una mujer pasional, fanática, donde era una defensora ultranza, y uno lo puede advertir si escucharon los discursos de Eva o leyeron a Eva en sus propias palabras. Una mujer honesta, una mujer que se formó al lado de Perón, una mujer que en La razón de mi vida hablaba y decía que ella era el gorrión que volaba al lado del cóndor, ¿no? Pero poniéndose en ese lugar de yo acompaño. Y que mi mensaje ya no es el gorrión. O sea, es una mujer que tuvo vuelo propio y que sabe que se muere. Y en esto es muy importante cuando hablemos de mi mensaje. Siempre hablar de esto es historia pura, el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo La razón de mi vida que mi mensaje. No es el mismo mensaje, valga la redundancia. No tiene el mismo tono. No tiene el mismo impacto. ¿Y por qué? Porque son dos Evitas viviendo dos realidades diferentes. Entonces, cuando uno está sujeto a sus circunstancias, por ejemplo, estar muriéndose, generalmente pasan cosas que no pasan cuando tiene cierta estabilidad o previsión sobre la vida. Esto es muy importante porque uno podría, leyendo las dos obras, empezar a hacer un juicio de valor de cuál es la mejor, y no se hacen así las cosas. Uno no puede decir La razón de mi vida es mejor o peor, porque dos obras se escriben en distintos contextos, ¿se entienden? No es lo mismo que yo escribo una obra triste que una obra contenta, entonces no me puedo evaluar de si es mejor o peor. Lo que sí es cierto que es disruptiva. Cuando digo que es disruptivo mi mensaje es porque dice un montón de cosas, como cuando uno dijera que borracho dice la verdad, bueno, lo mismo. Se está muriendo Evita y encuentra en su postrimería, la postrimería de su vida, en sus últimos instantes quizás, el momento en donde decir todas las verdades que quizás en algún momento inclusive tuvo que callar. Aún en esa Evita de La razón de mi vida, que es revolucionaria. Al leer mi mensaje, advertimos que Evita es mucho más revolucionaria que en La razón de mi vida. Pero el contexto también tiene que ver histórico de la Argentina. Yo hoy leía, y en estos días venía leyendo mucho, pero de distintos autores, el contexto político-económico del año 50, 51, 52. Voy a hacerlo breve. ¿Hasta aquí se entiende? Si me afirman, seguimos para adelante. Bien. El contexto histórico, político, socioeconómico, como quieran llamarlo, del 50, 51, 52, por sobre todo el 52, cuando Evita relata todo esto, y ahora vamos a ir a los 3 puntos, los vamos a leer, los vamos a tener que leer porque hay que tratar de meternos en Evita y tratar de leerlos en función de cómo habla ella, que es una mujer de mitad del siglo XX. Nosotros somos personas del siglo XXI con otras cuestiones, entonces hay que meterse ahí en cómo habla y cómo lo dice, no es fácil. Pero antes de eso, el contexto es muy sencillo. Argentina en el 49, en el 50 y en el 51 empieza a vivir en la Argentina de Perón de la abundancia, que fue del 46 al 49, una época, una crisis extraordinaria debido a varios factores. Una de las grandes sequías, hubo 2 grandes sequías, del 49 al 50, sequías que habían hecho perder al país $1.000 millones, 10.000 millones de toneladas de trigo. Y todo eso impacta en la economía, porque uno dice, trigo, sí, impacta en el pan, en el precio del pan, impacta en el forraje que se necesitaba para alimentar a los animales de campo, impacta en la cantidad de animales que producía el campo.
impacta por sobre todo la sequía también, no solo en la industria ganadera, sino agrícola, en los derivados de la leche, como la manteca. Bueno, obviamente el peronismo siempre es dos factores y vectores fundamentales: combustibles baratos para que los muchachos del sector privado produzcan en cantidad, y obviamente, por sobre todo, alimentos baratos, ¿no? El pueblo se tiene que alimentar y no puede haber la preocupación de no llego a pagar con mi sueldo la comida. Por lo cual, Perón se encuentra ante una crisis extraordinaria donde los alimentos empiezan a subir. Por la sequía, que es un factor natural tremendo, y también porque del otro lado está el imperialismo yanqui. Acuérdense que entre Braden y Perón gana Perón. Los yanquis, como los ingleses, son anglosajones. Cuando se las hiciste, se la bancan hasta que después pueden volver a la carga barraca, y vuelven en el 52 con el tema del Plan Marshall. Rápidamente, el Plan Marshall, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45, que la mayoría de los países de Europa quedaron destruidos, que sus economías quedaron relegadas, en recesión, en depresión, etcétera, y que Estados Unidos, con el plan de un hombre llamado Marshall, les entrega dinero, les entrega recursos, les entrega víveres, les entrega alimentos, les entrega combustible y demás, en un 56% de lo que era su industria. Su industria iba a crecer en función de que tenía mucha venta. Y el resto era para América Latina. Como Argentina, la Argentina de Perón, era ya un proyecto extraordinario de país que se le podía poner a competir a los Estados Unidos, porque el primer plan quinquenal fue la realización de la capacidad de la industria instalada en función de instalarla como corresponde y mejorarla. Y el segundo plan quinquenal se hablaba de la industria pesada, de empezar a rever el sector del aluminio, del hierro, del acero, porque justamente la idea de Perón era empezar con una industria pesada, y en eso estaban todos los resortes del Estado predispuestos para mejorarle la situación a los privados en función de la inversión. Entonces, ¿qué sucede? El plan Marshall dice, bueno, Argentina no puede vender más del 3%. Eso hizo que la Argentina, encima de la sequía, todo lo que producía no lo pueda meter en el mercado europeo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le estaba de alguna u otra manera haciendo un bloqueo económico. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Perón le había vencido a Braden y ellos estaban cobrando el vuelto. Estos dos factores son fundamentales para entender que los precios de los alimentos empezaron a subir, y Perón tomó medidas. La medida principal que tomó fue meter justamente mano en la economía con un hombre como Antonio Cafiero, y empieza un concepto extraordinario que es el que más rescata a Guillermo Moreno, que es el Perón del 52, que es el segundo plan quinquenal, donde Perón instala el concepto que también lo dice Evita en mi mensaje, que es: vamos a producir al menos lo que consumimos. ¿Por qué? Porque después de una época de 3, 4 años de abundancia, había que convencer al argentino, que ya estaba lleno de derechos, que estaba satisfacido por la abundancia de la comida, de los servicios, porque ya podía hacer de su vida una vida realmente digna como trabajadores. Y bueno, esto hace que Perón les tenga que decir: muchachos, hay que empezar una época de austeridad, porque había que empezar a, por lo menos, consumir lo que se producía. Y porque había que empezar a ver que en los hogares todo aquel que estaba capacitado a producir lo haga. Y porque había que empezar a consumir menos y empezar a ahorrar más. No se trataba de recesión, se trataba, como lo contaba Moreno con respecto a lo que quisieron hacer en la década ganada, de consumir menos, de cuidar un poco el consumo. De hecho, el segundo plan quinquenal tiene algo extraordinario que no se había hecho nunca en la Argentina, que es una capacidad de censarlo todo. Censaban qué comías, cómo comías, cuántos kilos comías, bla, 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 bla. Por eso, cuando vino la crisis con el tema del trigo, aparece el famoso pan negro. ¿Por qué? Porque ya en vez de usar trigo, empezaban a usar un poco de trigo, mijo y centeno. Entonces el pan se hizo negro, ¿no? Ahora es re caro, porque te venden que el pan negro es saludable y qué sé yo. Pero en ese momento era el pan ya de las clases populares. Entonces, trata de llevar, persuadiendo con grandes políticas de persuasión gubernamental al pueblo de que tenía que empezar a ahorrar. De hecho, en una de estas instituciones que censaban, le dan cuenta a Perón que cuando abrían las bolsas de basura de esa época, encontraban kilos y kilos de carne y kilos de pan, ¿no? Y tenemos que ser honestos los argentinos, cuando yo hablo de honestidad intelectual, de que miremos hacia nosotros, ¿cuánta comida tiramos aún en crisis?
Por ahí no lo hacemos todo, pero ¿cuántas veces estamos en crisis igual tiramos comida? Es decir, es una cuestión muy interesante. Esto de que hay algo que nos intentaron enseñar, que es un aspecto muy negativo en función de cómo no. ¿Pero por qué? Porque también estuvimos acostumbrados a la abundancia. Y esto no está mal, porque te escucha un progre y dice, mirá, parece Milei hablando. No, pero cuando hay crisis, el pueblo tiene que tener una disciplina de cómo cuidar el mango, porque hay que ajustarse. Bueno, esto fue muy difícil para el general Perón, porque si bien lo empezaron a lograr, en el 53 la economía vuelve a avanzar, bueno, evidentemente los enemigos que no faltaban se agarraron de este proceso de crisis para ir contra el peronismo. ¿Pero qué tiene que ver mi mensaje en todo esto? Claro, Evita casi premonitoriamente le dice, empieza a hacer una crítica tremenda a los altos cargos de la iglesia, a la cuestión eclesiástica, y también, obviamente, como siempre, a la oligarquía, pero por sobre todo a una parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Claro, Evita lo dice en el 52, el golpe son 3 años después, es decir, que Evita en algún aspecto con ese afán fanático que presenta mi mensaje tiene razón. Dicho esto, yo sé que puede parecer largo, pero con esto vamos a redondear la clase, no hay mucho más. Voy a leer los 3 primeros capítulos, que son cortos, pero los tenemos que leer, porque son las palabras de Evita de cómo arranca mi mensaje. Y créanme que después, casi como una novela, lo vamos a seguir, porque una cosa de Evita en mi mensaje lleva a la otra. Cada vez se pone más brava, más revolucionaria. Y es realmente interesante, si lo leyeron todo, ver cómo es como casi una novela que se sigue. Si cada capítulo lleva a otro, y por ahí hasta a veces parece repetitivo, pero ella afianza las palabras, los conceptos que realmente siente en ese momento. Este libro, imagínense que en la década del 70, si alguno hizo las cuentas, Ricardo, y en los 70 no hubo ningún grupo de estos que se llamaban del peronismo de izquierda o derecha que intentara reivindicar el libro. ¿Cómo puede ser que nadie sabía de la existencia del mismo o intentó? Porque ahí estaba el debate. Este libro ha generado el debate de esa izquierda que no existe en el peronismo, que intentó agarrar a Evita y decir, Evita fue la revolucionaria y Perón fue un conservador. Y la otra de la derecha que dice, no podemos poner lo que dijo Evita acá porque parece una revolución. No, y en un momento lo dice también Evita en uno de los capítulos que habla de las clases sociales. Que dice, yo comunista no soy, no creo en esto de eliminar a toda la oligarquía y matarla, sino en transformarlos en pueblo. Entonces, hoy me pasó algo que quería compartir. Estaba tomándome un mate, aparece Jorge Rial con su programa PRO de Argenzuela, y estos muchachos, no me acuerdo ahora el nombre, este muchacho que tiene rulito y bueno, y Brancatelli, la progresía de C5N, y se metió el tema Evita, y dicen, claro, pero si Evita hizo sensible a Perón, porque Evita es la que hizo sensible a Perón, porque Perón era un milico, si no Perón se hubiese quedado en el viejo prusiano. Yo digo, bueno, eso es lo que marca Guillermo Moreno cuando se enoja. Porque estos tarambanas no conocen a Perón. Porque cuando uno lee en 1918 que Perón, siendo cadete del ejército, vivía con una sensibilidad superior a la de cualquier hombre de su tiempo, entiende que ese hombre en su contexto de sí, un ejército de tipo prusiano, no les quiero hacer lío con los nombres, prusiano de Prusia era la forma más categóricamente militar de orden y de disciplina que viene de Alemania y que Argentina en algún momento optó cuando los gobiernos o los militares formaron esa línea a favor de los alemanes del Segundo Reich alemán y después del nacionalsocialismo. Entonces, bueno, obviamente el ejército argentino tenía una disciplina de tipo prusiana. Dicho esto, bueno, ¿cómo van a decir esta barbaridad? No lo leyeron a Perón. No es que Evita permanentemente, y lo hace en mi mensaje, permanentemente dice, yo soy por Perón. Y no es en este caso la necesidad como hombre de decir, relegamos Evita al lugar. No se trata de quién nació primero y quién fue quién. Lo que se trata fueron 2 extraordinarias personas del campo nacional que sin ellos Argentina hoy no comería con cuchillo y tenedor. Argentina y los argentinos y los trabajadores no sabrían el concepto de trabajador argentino, de derechos, de sindicato, no sabríamos nada de lo que nos enseñó Perón y Eva. Así que nosotros los peronistas no entramos en esa discusión, pero bueno,
Hoy me pasó que los escucho estos tarambana y digo, no puedo creer, no solo del desconocimiento sobre Perón, imagínense de la doctrina, sino esa idea de poner Evita por encima o Evita por detrás, cosa que no existe. Pero mi mensaje tiene un poco de ese debate. Vamos a mi mensaje. Empieza con el primer capítulo, que es mi mensaje. Sí, es verdad lo que decís, Juan, con respecto a lo de San Martín y lo que salió ahí en el mensaje. Dice Evita, uno cuando lo lee pasa esto. Está hablando una persona del siglo XX, de mitad del siglo XX, que se formó a principios del siglo XX, la década del 20 hasta el 52, que fallece Evita. Por lo que hay que leerlo con esa emoción, y a veces nos trabamos y qué sé yo, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo así. En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón. Quizá porque en la razón de mi vida no alcancé a decir todo lo que siento y lo que pienso. Tengo que escribir otra vez. He dejado demasiadas entrelíneas que debo llenar. Y esta vez no porque yo lo necesite. No. Mejor sería acaso para mí que callase, que no dijese ninguna de las cosas que voy a decir. Que quedase para todos como una palabra definitiva todo lo que dije en el primero de mis libros. Pero mi amor y mi dolor no se conforman con aquella mezcla desordenada de sentimientos y de pensamientos que dejé en las páginas de la razón de mi vida. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra, o sea, los oligarcas. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo, como para que pueda callar. Sí, todavía quedan sombras y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de nuestra tierra. Si todavía queda tanto dolor que mitigar y heridas que restañar, ¿cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de los pueblos que marchan en silencio, ya sin lágrimas y sin suspiros, sangrando bajo la noche de la esclavitud? ¿Y cómo será donde ya se ve la luz, pero demasiado lejos, y entonces la esperanza es un inmenso dolor que se revela y que quema en la carne y el alma de los pueblos sedientos de libertad y de justicia? Para ellos, para mi pueblo y para todos los pueblos de la humanidad es mi mensaje. Ya no quiero explicarles nada de mi vida ni de mis obras. No quiero recibir ya ningún elogio. Me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero revelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero decirles la verdad, que una humilde mujer del pueblo, la primera mujer del pueblo que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria, aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. Quiero decirles la verdad que nunca fue dicha por nadie, porque nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad. Porque todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca. Se dejaron deslumbrar por la fantasía maravillosa de las alturas y se quedaron para gozar de la mentira. Yo me vestí también con todos los honores de la gloria, de la vanidad y del poder. Me dejé engalanar con las mejores joyas de la tierra. Todos los países del mundo me rindieron sus homenajes de alguna manera. Todo lo que me quiso brindar el círculo de los hombres en que me toca vivir, como mujer de un presidente extraordinario, lo acepté sonriendo, prestando mi cara para guardar mi corazón. Sonriendo en medio de la farsa, conocí la verdad de todas sus mentiras. Yo puedo decir ahora lo mucho que se miente, todo lo que se engaña y todo lo que se finge, porque conozco a los hombres en sus grandezas y en sus miserias. Muchas veces he tenido ante mis ojos al mismo tiempo, como para compararla frente a frente, la miseria de las grandezas y las grandezas de las miserias. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirlas al pueblo de donde vine y tengo que decirlas a todos los pueblos engañados de la humanidad.
a los trabajadores, a las mujeres, a los humildes, descamisados de mi patria y a todos los descamisados de la tierra y a la infinita raza de los pueblos, como un mensaje de mi corazón. Quizás es un lenguaje para nuestro siglo XXI, adornado de frases que, teniendo en cuenta, yo siempre digo, tengamos en cuenta nuestras emociones del presente, que son como muy permanentes, ¿no? No tenemos mucho tiempo de reflexión. Entonces, cuando escuchamos o leemos a esta mujer, hay que entender que está hablando en otro tiempo, donde por ahí la reflexión era un poco más permanente. Aún así es muy brava Evita, habla de esclavitud, habla de verdades y mentiras, habla de que ella, evidentemente, cuando alguno se lo habrá dicho alguna vez, que abanderada de las humildes, de los humildes, vestida con esas joyas. Claro, ciertamente, ¿qué tiene que ver, no? Evita hizo por el pueblo trabajador cosas que no hizo nadie en la historia de la humanidad. Es más, me animo a decir que ni siquiera el general Perón. Entonces, esto de que Evita, con esa cosa de las joyas, tienen que ver con que era una primera dama, y lo hacen todos, pero lo dice también, ojo, me dejé engalanar por estas cosas y vi el poder, pero ojo, como es una mujer salida del pueblo, se dio cuenta en un momento de todo este treje y maneje y de la tranza del poder y de los poderosos, pero claro, ella sigue hablando de que Perón es su cóndor. ¿Por qué? Porque, que no lo dice específicamente acá, me estoy adelantando, pero ¿por qué? Porque sabe que Perón es puro, porque sabe que Perón es el creador de la doctrina y que ella vino a reforzar un montón de cuestiones en donde se meten las mujeres. Ella va a hablar mucho de las mujeres, como las grandes esclavas de un sistema. Y esto está mal interpretado por el progresismo. Dice, Evita bien al aborto. No, hermano. Y habla mal de la iglesia. No, tampoco. En su contexto habla de una parte de la iglesia, que fue la que hizo el golpe a Perón. Habla de una parte de las Fuerzas Armadas, no es antimilitar, no es contraria a la idea de nación en armas. Por eso es fácil tergiversar el peronismo. Porque uno, claro, la escucha hablar mal de cierta cúpula de las Fuerzas Armadas, que, dicho sea de paso, le hacen el golpe a Perón y dice, es contraria a la idea de nación en armas. Y vienen estos progresistas y dicen, a Evita no le gustaban los milicos. No es así. Pero bueno, acá en este primero, que es mi mensaje, es clarísima. Ella dice, todo lo que no dije lo voy a decir ahora. Y de alguna otra manera, sí, me encantó eso que pusiste, compañero. Y sí, claramente que sí, se dio cuenta que la vida también era un cierto teatro, el poder era un cierto teatro, y bueno, ella de alguna otra manera lo desenmascara y en este primer inicio es clarísimo. Sí, Mati, ¿quién quería hablar? Compañeros, que ahí me dijeron que alguien quería hablar. Bueno, ahí Alan levantó la mano y estaría bueno, también propongo, ¿no, Ricardo? Ahí recién terminaste, digamos, el primer parte de los tres, y que si algún compañero quiere acotar y decir algo con referencia a esto, puede decirlo, hablemos entre todos también. Y Alan, vos levantaste la mano, no sé si estás ahí, querés opinar y decir algo, compañero. No, habían levantado la mano al principio cuando Ricardo preguntó si alguien quería hacer como para abrir la charla de hoy, hacer mención a lo que me había parecido la obra y demás, pero bueno, y bueno. Dale, pero comenta tranquilo. Bueno, como para no desviar mucho la conversación por donde va viniendo, que estaba bueno que vas a hablarlo cronológicamente. A mí lo que me llamó la atención fue que ya no habla desde un lugar centrado en la Argentina, sino ya le habla a todos los pueblos del mundo. Eso es lo que me parece muy, muy importante destacar, ¿no? Como la revolución que hablan y que se está hablando ahora, que la revolución, el peronismo es la revolución, hay que tener en cuenta que ella, la que habla, le habla a todos los pueblos del mundo, no solamente al pueblo trabajador argentino. Eso la verdad que para esa época también me parece que tiene mucha relevancia. Era más que nada ese comentario.
Espectacular, sí, claro, los pueblos del mundo es muy cierto. Sí, claro. Ahí hace la mención de que no es para todos los pueblos explotados de la Argentina, de la tierra, porque es la cosmovisión y la doctrina peronista, hoy se habla mucho de eso. Sí, por supuesto. ¿Algún otro, como decía Mati, que quiera reflexionar este primer capítulo? Hablen tranqui, vamos a charlar entre todos. Gabriela, ahí que veo que va, viene, piensa, la queremos escuchar, dale. No, estoy bien. ¿Qué te pareció el primer capítulo? Buenísimo. Está interesante, o sea, está bueno. Pero bueno, es rebelde, digamos, en un momento, digamos, si uno lee La razón de mi vida, entiende de que acá está yendo al hueso, está hablando con mucha pasión. Ya vamos a llegar a los capítulos que habla del fanatismo. Una de las cosas que vamos a rescatar de mi mensaje es que Evita dice, la única voluntad revolucionaria de los pueblos es el fanatismo. Ya habla directamente, dice, no van más los tibios. Ella le tiene mucho miedo a los tibios del peronismo, porque en definitiva respeta una parte de oligarquía que piensa como piensa y está bien. Esto es muy interesante porque cuando lo escuchamos a Guillermo también, Guillermo es muy honesto cuando alguien dentro de su marco teórico defiende lo suyo. Ahora, le tiene mucho temor a los tibios, porque son los que te tergiversan la cosa, ¿no? Entonces, me parece que rescatamos esto de Evita, el carácter fanático. ¿Y a cuántos de ustedes les habrán dicho, no seas fanático? Es como que estamos en un tiempo donde también te intentan bajar la espuma, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay muchos resortes hoy que nos pueden generar un divague. Tenemos el celular, todo son como cosas que diría Iorio median entre la realidad del hombre y la no realidad. Entonces, bueno, si me deprimo antes de hacer quilombo o antes de reclamar mi derecho o antes de ponerme a charlar con un compañero y tratar de reflexionar juntos, no sé, me tomo 6 birras o me pongo a mirar videos de TikTok y bueno, nosotros podemos construir desde otro lugar, no te digo que no vamos a ser evangelistas. Lo que estoy queriendo decir que nos pusieron en un tiempo donde, y bueno, si nos sentimos incómodos, algo siempre entre comillas nos llena. Este mensaje de Evita es un mensaje como para en algún momento decir, che, hay que fanatizarse con el peronismo porque tenemos que vencer la revolución, porque es un movimiento revolucionario que intenta transformar el status quo. Y no es fácil. Ustedes se dieron cuenta que poner a un país que siempre fue colonial, que siempre fue amenazado por las potencias, porque Argentina lo tiene todo, intentar ponerla a caminar es tremendo porque te vienen los ataques de los propios, de los ajenos. Entonces, Evita en este primer capítulo, por lo menos, en todo el mensaje, va a decir, bueno, sí, por supuesto, también, Juan. Ahí hablamos, Fernanda, ahí te digo, bueno, pero Evita lo que trata de hacer es decir, no se puede lograr la revolución en la voluntad de los pueblos si no es con fanatismo. Fernanda, te escucho. Mirá, pensaba ahora lo rico que es la Argentina, porque muchos los quieren destruir y seguimos potenciando, y después volvimos a subir y no cuesta, pero me pongo a pensar que es tan rica en todo, en petróleo, en todo. Y el mensaje de Evita es que no seamos tibios, que vayamos al frente con carácter, no importa quién tengamos adelante. Es lo que yo interpreto, ¿no? Está bien, sí, compañera, por supuesto. Habla de no ser tibios y por sobre todo con la convicción de que nosotros somos pueblo y en esta lucha permanente que tenemos contra los enemigos del pueblo habla de ir al frente, de poner el cuerpo, de no, de en ningún momento, bueno, hemos visto muchos compañeros que en algún momento lo escuchamos de que renguean, bueno, eso hay que levantarlo, cachetazo, y no, muchachos, vamos todos al frente, somos los militantes, ¿no? Sí, ahí compañero, hable tranquilo. No, concuerdo con lo que están diciendo, que Evita llama a la conciencia y al pueblo. Que estemos unidos, que unidos vamos a salir adelante y a estar mejor, ¿no? Concuerdo con lo que hablan.
Bueno, sí, por supuesto, el mensaje es clarísimo. Y bueno, como yo le decía, en el desarrollo del mismo vamos a ir encontrando distintas cosas. No voy a leerles todo, tenía que volar con él. Hoy vamos a tratar de irnos con estas reflexiones, de dejarlo hablar a ustedes. Tenía que volar con él, que es la parte número 2. Básicamente lo que dice es que en La razón de mi vida, ella habla del día maravilloso donde su existencia se ilumina al conocer a Perón. Que ya estaba en la lucha. Siempre está hablando de Perón, ¿no? Y ahí es donde habla lo que yo decía en un momento, que ella se veía como un gorrión que acompañaba, y cuando vio que tomaba vuelo propio, y cuando vio que había mucho que hacer, y cuando vio que Perón era ese hombre extraordinario que la dejó hacer, Evita lo dice acá, tenía que volar con él, de que lo iba a hacer junto a él, y que evidentemente en ese vuelo que llevó adelante con Perón, lo siguió a muerte. Ahí es donde nosotros podemos advertir a la mujer no sometida al hombre, pero ahí donde se rompe esa idea de que Evita lo hizo a Perón, de que Evita era la revolucionaria y Perón el conservador. No, ella es muy clara, Perón es un revolucionario, pero ella tiene otro rol. Cuando habla en el segundo, ahora hablamos de ese tipo de fanatismo. Está bueno lo que plantea Juan. Pero ella en este momento, cuando dice tenía que volar con él, dice en definitiva, yo volé con Perón. No, fui más que Perón, fui menos que Perón. Se equipara, pero por sobre todo rescata al general como la figura del peronismo, ¿no? O sea, para ella en un momento lo dice, Perón es el pueblo. O sea, hablar de pueblo es hablar de Perón. Los enemigos de Perón son los enemigos del pueblo. Listo. Está bueno lo que plantea Juan, decime Juan si lo entendí así, pero obvio que no, el fanatismo puede ser tomado como algo negativo porque depende cómo nos fanaticemos. Yo creo que Evita habla, no se puede hablar de fanatismo sano o fanatismo no sano, no vamos a inventar pavadas, pero Evita habla de cuando uno se compromete, cuando sabe, tiene la verdad y tiene que vencer. En definitiva, cuando empieza a ver que hay muchos obstáculos, entiende de que hay que cortar cabeza en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque otra de las máximas del peronismo, lo dijo Perón, que la palabra, o sea la doctrina, pero la palabra y la conciencia son herramientas o armas muchísimo más letales que el fusil o que el sable. ¿Sí? Que con la palabra y con la conciencia nosotros en realidad podemos generar muchísimas más, porque es la persuasión. Perón lo dice en un momento. No hubo otra manera que persuadir al pueblo, de que en algún momento produzca lo que consume, de que hay una sola clase de hombres y mujeres que son los que trabajan, y tratar de justamente controlar a los siempre imperialistas o capitalistas y sus intereses espurios que van contra el pueblo. ¿Por H o por B? Con respecto a esto, de que Perón y Evita, ¿qué entienden ustedes por la relación de Perón y Evita? ¿Cómo entienden ustedes, siendo peronistas doctrinarios, la relación entre Perón y Eva? Quien quiera hablar, que lo haga. Mati, los muchachos, las compañeras. Bueno, ahí quiere hablar Alan. Que hay dos más, ustedes hablen. Hable quien quiera. Sí, a mí yo la impresión que tengo es que yo lo veo como si fuese una especie de cuerpo, ¿no? Ellos por ahí le podríamos poner la cabeza a Perón y el corazón a Eva, ¿no? Pero no hay cuerpo que funcione sin ninguna de las dos partes. Me parece que la parte espiritual, la parte que eso no significa tampoco Perón no tenía espiritualidad y no tenía su aspecto emocional, porque ella también el mensaje se puede leer, ¿no? Ella le dice, veo un hombre totalmente solitario y sensible. ¿Por qué? Y ella se enamora de eso justamente porque la esencia de ella la acerca a Perón justamente por una de esas cosas que tiene que ver con ese tema. La justicia social. Ella ve en Perón al hombre que va a ejecutar la justicia social. Y ella viene de abajo, como Perón. Exacto. Yo por lo menos mi apreciación es esa. Después, bueno, él tenía una formación obviamente institucionalizada que lo hacía, le daba sus herramientas como para poder
aplicar y llevar a cabo todos los proyectos que tuvo, sus ideas. Y ella era como una especie de nafta que le daba al motor y que potenciaba todo lo que salía de las ideas del general, ¿no? Me parece que, y además, el hecho de tomar como bandera lo que el pueblo necesitaba, ¿no? Y llevarlo al frente y tener una bajada de líneas de ese lugar, del trabajador, de la familia. Respecto al fanatismo, me parece que cuando habla de fanatismo habla de eso, cómo uno no va a ser fanático de ver al vecino que progresa, de querer que tu familia esté bien, de querer tener un trabajo, de tener un Estado que esté presente, obviamente según las necesidades de lo que necesite ese momento histórico, ¿no? De cuando tuvo que retirar un poco del Estado, lo retiró. Me parece que cuando habla de fanatismo habla de eso, más que una filosofía de vida. Claro. Y defender con fanatismo tenemos la verdad, los pensamientos, que es claro que siempre son basadas en la verdad y no en las personas, como se pudo haber pasado últimamente con lo que fue la Cámpora, por ejemplo. Entonces el fanatismo de las personas y no de la verdad termina llevando al pueblo a la derrota. exactamente. Y también habla de libertad, y hoy que es un término que se apropiaron estos tarambanas, habla del término de la libertad, como se daba la vida en su momento por Perón, y por Eva, por la libertad, la verdadera libertad. Ahí había algunos compañeros, vayan hablando ustedes. Ahí quien levantó la mano que hable directamente. Bueno, porque por ahí se repite el tema de Gaby. No, yo creo que también concuerdo con Alan, por lo que leí, lo que vi, que está llamando al tren colectivo que somos nosotros, que no se pierda en la memoria también. Y nada, bueno, con respecto a Evita, el compromiso también que tuvo con el general, ¿no? Más allá de los obstáculos, de los problemas que se pasaban en ese tiempo, que se puso la bandera en el pecho y nada, se puso par a par con el general. Eso no me Como uno concibe, digo, ahí Gabriela, ahí te digo esto y hablas. Como uno concibe en ese equilibrio la relación hombre-mujer, en el caso que haya hombre con hombre, mujer con mujer, qué sé yo, pero digo, dentro de esa estructura donde uno va a la par, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, digamos, la naturaleza nos ha dado ciertas limitaciones y lo que busca el peronismo, como fue entre Eva y Perón, es esa armonía, ¿no? Construir con el empuje y con las especificidades de cada uno. Perón es indudable que era sensible, y es indudable que Evita también lo era, y es indudable que cada uno de ellos fue haciendo a medida. Yo quiero contar esto rápido y la quiero dejar a Gabriela. Una anécdota, ¿saben cómo nace la Fundación Evita? Evita empieza a organizar todo, organiza, Perón ve que ni siquiera come para organizar la fundación. ¿Entendés? Le dice, calmate, China, ¿qué te pasa? No, que ya tengo todo, ¿y con qué dinero lo vas a hacer? Con tu sueldo de presidente, le dice. Es maravilloso, es fantástico. Y Perón se lo tuvo que dar y así nació la Fundación Evita. Perón lo dice, con el sueldo de presidente, es fantástico. Gabriela, ahí habla, compañera, desmuteate. Es que quería decir que, el tema de Evita me está gustando, pero como que jamás leí libro, ninguno de los que tiene. Y por lo que me acabo de enterar, mi papá tiene un libro, pero jamás lo leí. Bien, bueno, ¿qué se hace con eso? Es muy sencillo, obviamente a uno seguramente algo te nace o te llama de la figura de Eva, ¿no? Sí. Que es lo que yo te decía cuando te vi la expresión, porque tiene que ver con que a la mujer la reivindica en un aspecto donde hoy, lamentablemente, para mí, tiene que ver conmigo, pero hay un falso feminismo, porque las mujeres siguen muriendo, porque la mujer, hoy lo hablaba con mi señora, nosotros estábamos comparando sueldos
y siempre es la que sí, Mati, ahí le digo a Fernanda, siempre es la que tiene que lidiar con las cuestiones que la retrasan en los sueldos o en la capacidad que tiene de organizarse, porque siempre está con los chicos. Y Evita, cuando hablaba de generar a una mujer como ama de casa, también que tenga un ingreso y se independice del hombre, en cierta forma, que haya una economía de la casa, pero con los nuevos tiempos todo se tergiversó y lamentablemente se cree que el feminismo, por eso digo, ¿cómo se resuelve eso, Gabriela? Encontré un momento tuyo de relajación, si no lo hay, lo buscás, lo construís. Sí, le voy a echar una ojeada a la razón de mi vida, de a poco, o a mi mensaje, de a poquito, ¿no? Y ahí uno se va enterando, preguntando, y no todo tiene que ser la lectura, pero te vas acercando a la palabra de ella, porque lo que pasa generalmente es que otros nos cuentan, y es la interpretación de otro, y hay que leerla a Eva, pero está bueno y celebro que vos te acerques de alguna manera, y que bueno, con la lectura eso nos vamos acercando de a poco, y bueno, van saliendo cosas piolas. Fernanda. Desmuteate. Ahí está, no lo podía conectar. No, que sí, lo que es Evita en su momento tenía el apoyo, obviamente el general, y contaba con el apoyo de él. Hoy en día nos pasa a nosotros, a las mujeres, que no contamos siempre. Cierta parte de la sociedad todavía como que le cuesta entender que la mujer puede adelante, tranquilamente se puede hacer cargo, por ejemplo, ¿no?, de una casa, también tener su ingreso, pero también está en parte de la otra parte de los feministas. Están las mujeres que apoyan a la compañera y hay mujeres que no, compiten entre ellas. Entonces, para solidificar eso y ser en realidad un grupo, tenemos que ser sinceros con nosotros. Y apoyo a mi compañero, a mi compañera en lo que ella decía, no poner traba y no dejar progresar al otro, que es lo que habla el libro de Evita. Que es lo más lindo de ver progresar a tu pueblo, a tu vecino, como decía Alan, a tu familia. Eso lo logramos entre nosotros, unificándonos nosotros. Pero si nosotros mismos nos ponemos ahí, cada que tiene el otro que yo no tengo, y competimos entre nosotros. Y es difícil armar una sociedad. Es lo que habla hoy en día de las mujeres. No queremos mujeres tibias, dicen. Queremos mujeres que vayan al frente y que cocinen. Pero a veces se complica, más como la situación que está el país, ¿no? Pero estaría bueno que nosotras entre mujeres nos apoyemos. Y obviamente siempre también el compañero apoyando atrás, que cuenta un montón, que tenemos un respaldo, tanto de nuestras parejas como de nuestros conductores, de todo lo que sea. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a crecer juntos, no que uno sí y otro no, y no ser envidioso, es lo que habla Eva. Ella tenía todo si quería ser, pero no se olvidó de los pobres. Entonces, por más poco que tengamos, compartamos, y los conocimientos también. Yo no sé mucho, empecé a militar ahora con Guillermo Moreno, tengo 30 años. Jamás me metí en política. Y me metí porque me gusta los ideales de Guillermo, y asocio un montón con lo que tiene Perón en su momento. Y si que queremos salir de como estamos, es apoyarnos entre todos. Perfecto, bárbaro, es el mensaje sí del peronismo, buscar el bien común, Fernanda. Muy bueno, compañera, como lo que decía Gabriela, esto de que vayamos conociéndonos, contándonos, y por sobre todo, como decís vos, no pisarnos entre nosotros, no competir. O sea, nosotros somos los que, llevando la doctrina adelante, tenemos que organizar la comunidad. Por eso es importante que en esto de conocernos nos digamos las cosas, lo hablemos. Dentro de la doctrina está el compañero, decirle todo, nunca subestimarlo, y bueno, está bueno el mensaje, está muy bueno. Quien quiera, porque hay varias manos levantadas, ahí le agradezco a Mati que me va ayudando, porque me quedan las manos. Entonces no sé si alguien quiere seguir hablando, hable quien quiera. Ahí no sé si alguien quiere hablar, si no yo acotaría algunas cosas. La verdad que para mí mi mensaje es un libro que me encanta mucho. También decirle a Gaby que ella, a mí también me cuesta leer, por ejemplo, pero
pero aunque sea de a poquito ir leyendo un capítulo, una hoja, 2 hojas, y de a poquito uno va a ir ejercitando. Lo que me gusta traer comparaciones a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, con mi mensaje, el primer capítulo, lo que dice Evita también, es que muchas veces participan, se meten en política, que lo vemos en la actualidad, y se pierden porque empiezan a ver lo que es el poder. Ella cuenta mucho de eso y habla de la farsa, que más adelante también va a hablar de la farsa, como el primer capítulo. Entonces ella empieza a recibir todos los honores, todo lo que le dieron. Habrán escuchado también muchas veces cuando dicen, no, pero Evita se vestía con vestidos Christian Dior, con esta joya, siempre como menospreciando y queriéndola tirar abajo a Evita. Sin embargo, ella lo hacía para meterse en ese lugar, para estar en el poder, pero después lo que hacía, ella nunca se olvidó el pueblo que trajo de la calle, lo dice. Siempre fue pueblo, y lo que nos pide a nosotros, los que hoy estamos militando, los que somos soldados de una causa, es participar y no perdernos y no olvidarnos de dónde salimos. Uno siempre tiene que poner la otra mejilla, colaborar, dar una mano. Por eso para mí es muy bueno, y la verdad que me pone contento verlo acá participando. Sabemos que cuesta, que tenemos tareas, obligaciones, pero sin embargo estamos acá 1 hora, 1 hora y media, de a poquito. Sé que también vamos a hacer más, pero a mí, ustedes que están acá, la verdad que me alegra mucho. Mi mensaje también me encanta porque es un texto revolucionario en la cual habla de las altas cumbres de clericales, habla de las Fuerzas Armadas, como dijo también el compañero Ricardo. Evita no está en contra de las Fuerzas Armadas, de hecho también lo vamos a ver que más adelante habla que las Fuerzas Armadas sean de parte del pueblo, que sean pueblo también. Y lo que me gusta mucho es traerlo a la actualidad, como estamos viendo, cómo muchos dirigentes o políticos se pierden en las alturas y solo están para los negociados, para hacer una moneda para ellos, y se olvidan del pueblo. Y eso es lo que nunca hizo Evita. Siempre fue parte del pueblo, fue una compañera que iba a la par con Juan Domingo Perón, porque nosotros no vamos ni adelante ni atrás. Vieron que a veces también no hablan de las mujeres, y yo acá tenemos que ir iguales, de igual a igual, siendo compañeros, poniendo el hombro el uno con el otro. Y eso hacía Evita. Cuando ella dice que era una gorriona y él un cóndor, eso también es muy lindo, y ella estudiaba con él. Creo que Ricardo no va a tocar Mi Coronel, y el último, no me acuerdo, el 3 cómo era, ¿no? El título. Pero está muy bueno sí, también. Mi coronel. Ahora lo terminamos rápido. Y bueno, y ella va hablando, y que estudiaba con él, que leía con él. Entonces, esto que estamos haciendo hoy nosotros también, ahí Ricardo leyó un poco, nos está comentando, ustedes también están comentando lo que vamos aprendiendo juntos, y eso es lo que también pide ella, que vayamos a la par, que estas clases de formación sigamos. Si tienen la posibilidad, igual con Ricardo, este texto todo completo se va a terminar, pero también léanlo ustedes y van a ver el amor de Evita, porque ella tenía mucho amor por el pueblo y a su vez sentía ese odio, porque en este texto está todo. El odio era a la oligarquía, a los que nos viven oprimiendo, a los que nos pisan la cabeza. Y ese amor y ese odio que tiene, para mí es impresionante. Y lo del fanatismo también, no hay ni buenos ni malos, como dijo también Ricardo, pero acá sabemos que está la verdad, y es bueno uno ser fanático de la verdad. Creo que este texto, al terminarlo, nos va a hacer una ebullición en la cabeza, porque, como dije, para mí es un texto impresionante. Y bueno, tenemos la posibilidad de contar acá con usted y con el compañero que nos está compartiendo esto. Esto nada más quería decir. Bueno, gracias, Mati. Gracias, muchas gracias, completísimo. Yo me quedé, bueno, aparte de todo lo que dijiste que tiene que ver con lo que nos va a pasar cuando terminamos de leerlo y de compartir estas charlas, en principio también me quedo con lo de Fernanda, con lo que decía Gabriel, Alan, Juan, todos los compañeros, porque cada uno, la idea es que consigamos también entre nosotros la unidad necesaria de que podamos llevar estas charlas a otros lugares, persuadiendo a otras personas a que, vayamos organizándonos, a que, como dijo casi en un momento Fernanda, nos vamos a salvar entre nosotros, que es un poco lo que también plantea
que ahí los compañeros lo decían, lo que plantea Evita. Con respecto a el tercer punto, que es mi coronel, es lo que dice Mati. Esta es otra de las pruebas de que Evita se forma con Perón, porque en un momento dice que Perón la llamaba mi gavinota, y que ahí ella se dio cuenta de lo pequeña que era, de la existencia de Perón, y se propuso mejorar. Y cuenta que Perón fue su maestro, que leyeron muchas obras de gran intelectualidad para la época, pero es como digo, la época le daban el tiempo para leer. No había PlayStation, no había celular, imagínense, que tenían más afín a la lectura. Y es lo que voy a decir ahora a continuación. Entonces, bueno, allí habla de que ella, de alguna otra manera, toma un respeto por el general, por su coronel, en ese momento mi coronel, porque le enseña porque también Perón ve en Eva una compañera absolutamente leal. Así es como que dice y termina. Sin embargo, la lucha que se libraba en torno de Perón era demasiado dura, muy grande a sus enemigos, casi infinita su soledad y demasiado grande mi amor para que yo pudiese conformarse con ser más que un poco de alegría en su camino. Porque en la razón de mi vida dice, yo me conformo con ser una lucecita en su existencia. Y acá ya dice, no, yo voy a defender a Perón de los enemigos del pueblo. Yo quería decir algo con la lectura. Me viene pasando que uno va tomando contacto y vínculo con diferentes generaciones, 20, 30, 40, 50. Obviamente estamos en un tiempo donde es difícil leer, porque, ¿qué pasa? Tenemos que poner la cabeza a laburar, porque es mucho más fácil lo que nos trae una imagen, lo que nos trae algo que nos digan. Y los peronistas, si bien somos ágrafos, es decir, no todo es la intelectualidad y las palabritas, y qué sé yo, porque vivimos de la propia existencia, que también es la acción, porque la experiencia es infinitamente superior a la teoría, así que vivimos de la experiencia, no te necesitamos ser eruditos y hablar bien y decir todas las palabras, pero la lectura nos permite encontrar algo que nos va abriendo la cabeza para que dominemos la palabra, y dominar la palabra es tener poder también. Y más en estos momentos, donde nosotros tenemos que inculcar la doctrina. No hace falta que tengamos un vocabulario extraordinario, hace falta que seamos concretos, que entendamos lo que es la verdad doctrinaria, la verdad peronista, que entendamos también desde el corazón, y que la lectura nos permita abrir, o sea, a veces hasta esforzarse un poquito, decir, a ver, voy a leer eso, a ver qué me pasa, porque les aseguro que pasan otras. Todos los que leemos, todos leemos en algún momento, no les voy a decir que nadie lee, pero digo, lo que nos pasa es eso, que encontramos otro mambo, otro tema. Leer de la palabra de Evita nos está hablando Evita, nos habla Evita, estamos, es más, tomando un vínculo con Evita, escuchando a Evita hablar cuando la leemos. Y leerla, Evita, es escucharla también. Y escucharla es tremendo, porque nos empiezan a pasar cosas, empezamos así, pará, es verdad. Fueron felices, estos dos son, Evita y Perón, estos dos sujetos, realmente hicieron que hoy nosotros conozcamos un montón de cosas que realmente sin estas dos personas no hubiésemos conocido mínimamente. Sí, leerlos, hacer ese esfuerzo, tratar de entenderlos, y nos va a pasar algo maravilloso. Yo ahí subí al grupo de juventud, a los dos grupos o a los tres primeros puntos, para cuando quieran leerlos, los leen. Pero bueno, para mí ya estamos. ¿Quieren decir algo más? Que hable quien quiera. Damos terminado por hoy la que viene. Vamos a ir agarrando más puntos. Vamos a tratar de ser así de dinámicos. No se van a repetir los temas, se van a poner cada vez más interesantes, porque nos van a dar la pauta, como decía Matías, con nuestra realidad. Vamos a tratar de llevar esto que pasó ahí ahora, para ver cómo nosotros podemos persuadir al compañero, persuadir al otro a que empiece a ver al peronismo como el peronismo es. Era lo que decía Fernanda. Bueno, a ver, fijémonos ante nosotros también cómo nos estamos manejando. Que es como decían todos los compañeros. Bueno, a ver, ¿qué es lo que decía Gabriela? Bueno, mira, encontré un libro acá de mi mamá. Bueno, a ver cómo de a poco nos vamos organizando entre nosotros, desde algo muy chiquito para justamente que nos sirva en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en todos. Esto tiene que servir para nosotros, no es algo que lo tenemos que hacer porque sí. Esto nos tiene que servir porque creemos en el bien común. Quien quiera decir algo, semana a semana, como que los compañeros se van animando más y van haciendo comentarios.
y eso también es, la expresión es una forma también de aprender, de exteriorizar lo que uno incorpora, lo que va incorporando, lo que va viendo la militancia, estos encuentros que la verdad que están muy buenos, y bueno, y que no perder de vista que todo esto es para una causa con la que estamos todos juntos y que es sumamente importante, como decís vos, defender de nuestra idea, porque es defender al vecino también, no solamente a nosotros mismos, y tener esas herramientas como para poder persuadir al otro, esta es una fundamental, así que celebro mucho y bueno, aparte de agregar darle la bienvenida a Fer, que se está sumando hoy, que también me pone contento, que bueno, empieza también a formar parte de la capacitación y bueno, espero que cada día vayamos sumando a más compañeros para que podamos entre todos ir alineando ideas y recepcionando estos mensajes que me parece son importantes como para poder dar la pelea, ¿no? Así que bueno, ya aprovecho para saludarlos a todos también, y creo que ya estamos cerrando. Dale, excelente, Alan, compañero, excelente, extraordinario. Ahí había alguien más que estaba también pidiendo. ¿Gabriel? Sí, concuerdo con el compañero Alan. Y nada, solo quiero decir esto, si el conocimiento no se comparte, se pierde. Así que nada, Ricardo, Matías, le agradezco a ustedes porque, bueno, ahí los compañeros se están animando cada día más, estamos aprendiendo más y se está formando un lindo grupo. Obviamente que tenemos que ir convenciendo a otros compañeros y hacer el grupo, un tren colectivo, que se fortalezca este grupo y podamos ser mejor. Así que nada, gracias a ustedes dos por todo el apoyo que nos dieron y por lo que están enseñando, ¿no? Bueno, yo por mi parte soy nuevo, estoy aprendiendo muchas cosas y nada, cada vez me gusta más el tema de la política, ¿no? Y del peronismo. Así que nada, gracias por mi parte. Bueno, sí, no, a ver, ya somos un grupo, dentro de lo que es el movimiento peronista, nosotros dentro de lo que estamos en una generación que no vivimos nada de lo que fue el peronismo, sin embargo estamos tratando de reproducir cómo se vivía dentro del peronismo, por lo cual me parece que lo más sano para el movimiento es que seamos primero democráticos, respetuosos con los compañeros como son todos, que acá nadie es más que nadie subestima a nadie, todos tienen, creo que realmente el bastón de mariscal, o sea, acá nadie, vemos que el movimiento es piramidal, digamos, vamos a tener referentes que bajan una información, pero está acá justamente donde se pueden discutir estas cosas. O sea, acá nadie tiene que tener miedo ni vergüenza de decir no, porque soy nuevo, nada, somos todos del mismo rango, que es lo que se plantea un poco acá, y nosotros somos los que en definitiva hablamos con ustedes y que hacemos que el grupo sea todo lo mismo. Estamos solamente hablando de estas cosas y organizando. Cualquiera de ustedes puede proponer temas, puede proponer dar la charla, puede proponer ser escuchado, puede preguntar. La idea es que no sea una carga, sino que sea un espacio donde, nada, como peronistas nos encontremos, charlemos y nos vayamos cultivando de la doctrina. Por eso, reitero lo de Gabriela, me pareció también extraordinario que se rompan todas esas cosas. No, che, mirá, yo esto no lo leí, pero tengo el libro, porque ahí está diciendo y de alguna manera me quiero acercar. Y la verdad que lograr eso es extraordinario para la persona y desde la persona. Por mi parte, los saludo, porque Matías, bueno, estamos viendo que después de los 134 lucas de luz, tiene un problema con la luz, no sabemos si la está, ahí le decimos a Fernanda, no sabemos si lo está ahorrando o la cortaron, pero bueno, ahí se te ve algo, Mati. Fernanda, ¿vos querías decir algo? No, un placer haber participado hoy, espero encontrarlos cada vez que pueda, tengo un tiempito siempre, pero bueno, está la voluntad de querer aprender, compartir y obviamente acompañar a los compañeros al objetivo que queremos, ¿no? Y Mati, anda a comprar vela. Sí, está brava la noche. Y decir que no llovió por allá seguro.